Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Siempre tenemos que agradecer al Señor la dicha de tener a mano su palabra. No sé cuántas Biblias hay en su casa. Normalmente hay más de una Biblia en los hogares cristianos. El asunto no es cuántas Biblias hay, sino qué tanto las usamos. Conozco la historia de una hermanita que una vez que la llegué a visitar me dice: óigame, le digo, vamos a leer un poco de la Biblia. ¿Cómo no? Y la sacó nuevecita. Mira, esta me dice, desde que me la regalaron la tengo bien cuidadita. No, ahí está. Años, se la regalaron en un cumpleaños y no se usa. Yo quiero preguntarle, una persona que trabaja en el campo, y siembra y se pone el sombrero y las botas y todo aquello, y cuando ve su machete nuevecito, ¿y cuál es su machete de trabajo? No, este es el machete que uso. Nuevecito, no, este no es un hombre de campo. Puede vivir en el campo, pero no trabaja el campo. Ahora, ¿qué dice usted de una persona que dice: mire, mi machetito gastado y bien, ya como decimos en nuestro lenguaje nicaragüense, bien fogueado? Este es un trabajador del campo. Así son las Biblias. Se dice allí también en nuestro lenguaje muy nuestro, la Biblia es nuestro machete, nuestra herramienta de trabajo. ¿Es verdad eso? Ojalá que sí. La Biblia es el manantial de Dios para nuestra vida todos los días. En ese manantial nos saciamos. Espero que así sea en su vida. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Vamos a orar. Dios bendito, alabado tu nombre en esta hora. Gracias por este buen grupo de hijos tuyos que nos hemos reunido, Padre. En un día más nos has dado la vida, un día más a nuestro favor, por tu gracia. Y nos hemos reunido, hemos alabado tu nombre, y queremos ahora recibir esta palabra, alimentarnos de ti, saciarnos de ella. Por eso, Dios, perdona todo pecado, todo aquello que pueda estropear nuestra comunión contigo, que nada estorbe este hermoso momento de traernos palabra tuya, que seamos edificados y que el día de hoy, primer día de esta nueva semana, podamos recibir cada día bendiciones grandes, especialmente en el testimonio de nuestra vida para con otras personas. Hablar de Cristo, testificar de ti en todo momento. Oramos para grandes resultados de tu obra entre nosotros, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro tema esta mañana, hermanos y hermanas: oír, creer, recibir. Una decisión personal. Ese es nuestro tema. Oír, creer, recibir. Una decisión personal. Significa una decisión que nadie puede tomar por otro. Cada uno tiene que oír la palabra, tiene que creer en la palabra, tiene que recibir esa palabra. Palabra de Dios. Hemos leído estos dos versículos, el Señor Jesús hablando en este Evangelio de Juan. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Quién es este que habla con semejante autoridad? ¿De dónde viene este que habla con gran autoridad? ¿Alguno de nosotros puede hablar con la misma autoridad y decir: yo hago
tengo poder sobre lo creado, decido cosas, tengo control sobre esto o aquello. ¿De verdad alguno de nosotros tiene tal potestad? Ninguno. ¿Y quién es este que habla con tal autoridad? El Señor Jesús es quien habla. ¿De dónde toma Jesús esa autoridad para hablar así? Vamos a hablar de la autoridad de Jesús en un primer momento. Jesús tiene autoridad para hablar de tal manera porque es Hijo de Dios. Primera cosa, hermanos, hermanas, que tenemos que reconocer: solo Jesús es Hijo de Dios. Seguramente más de alguno estará diciendo: pastor, ¿y entonces cómo es que dice la Biblia que si creemos en Él ya somos hijos de Dios? Sí, también. Lo que tenemos que aprender es la manera diferente en que Jesús es Hijo de Dios como unigénito de Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Nosotros no. Hemos llegado a ser hijos de Dios por la obra de Cristo. Pero Cristo es hijo natural de Dios. Cristo, el Señor Jesús, no llegó a ser hijo de Dios. Por su naturaleza de hijo de Dios, es Dios desde la eternidad. Hay algunas cosas que siempre estamos diciendo: a ver, ¿cómo es esto? No lo entiendo. Bueno, por eso es que estamos aquí. No llegó a ser hijo de Dios, es hijo de Dios desde la eternidad. En el verso 21, Juan 5:21, dice la Escritura: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, Jesús está hablando de sí mismo. Entonces diría: así también yo, como Hijo de Dios, levanto a los muertos, a los que quiero doy vida. Es lo que estamos leyendo aquí, lo leo tal como dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Primero, que tiene poder para dar vida. Segundo, que tiene poder para dársela a los que quiere. ¿Sabe lo que esto significa? Es soberano. Solo Él es autoridad para decidir. Él es Dios desde la eternidad. Y como Hijo de Dios, Él da vida. Es creador. No solo se refiere a la vida física, sino a la vida eterna a los que creen en Él. Siempre decimos que uno de los versículos más conocidos de la vida, a lo mejor de la Biblia, a lo mejor el que más, Juan 3:16. Todos lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es, de la misma naturaleza que el Padre. Y dice la segunda parte: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante ahora señalar la gran diferencia cuando la gente dice: óigame, usted es un hijo de Dios. Usted le pregunta, ¿verdad? Dice: claro, dice la gente, todos somos hijos de Dios. ¿Lo ha escuchado? Bueno, hace falta que aclaremos a la gente. Bueno, primero nos aclaramos nosotros. Probablemente haya cristianos con la misma confusión. Espérese, no, un momentito. No, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Eso es diferente. Creación de Dios, no hay una sola persona que no lo sea. Y no solamente la persona. Los animalitos son creación de Dios. Y hasta lo que no tiene vida. La piedra roca natural es creación de Dios. Las aguas de los océanos y del riachuelo es creación de Dios. Los seres vivos que ni conocemos porque están en las profundidades de las aguas, el más grande como el más pequeñito, son creación de Dios. Aquello que ni siquiera podemos palpar, pero solo podemos ver, el sol y las estrellas que lejos que están, son creación de Dios.
seres humanos, somos creación de Dios. Pero eso no nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios ya es otra cosa. Para ser hijos de Dios tiene que mediar una decisión y un hecho trascendental antes de la decisión, que es el hecho de que Cristo se presentó a la muerte por nosotros. Vamos a ir poco a poco hablando de esto. Bien, en su condición de hijo de Dios, siendo Dios Él también y siendo creador, en esa condición de hijo de Dios, demanda que todos le honremos. Quiere decir también que todos le reconozcamos como Dios. Leemos el versículo 23. Allí seguimos allí mismo en el capítulo 5 de Juan. Dice la Biblia, verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesús está insistiendo? No puede haber diferencia entre el Hijo y el Padre. Hay diferencias en funciones. El Hijo tuvo que venir al mundo para entregarse por nosotros en la muerte, pero en su naturaleza, en su origen divino, eterno, no hay diferencia. Por eso, mire bien con qué claridad, sencillez de palabra, él mismo dice, repito en el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No hay diferencia entre honrar más a uno y honrar más al otro. No, es lo mismo. Tenemos que honrar al Padre y al Hijo porque son de la misma naturaleza, de la misma especie, del mismo origen. Y claramente dice, aquel que hace diferencia está en un grave error. El que no honra al Hijo, el que no reconoce al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, no reconoce al Padre tampoco. Sabe que esta palabra el Señor Jesús pues la dijo incluso para nosotros hoy, pero también es de modo específico a todos los que le rodeaban en aquel preciso momento cuando él habló estas palabras, y una gran parte de los que le rodeaban eran judíos. Bueno, de hecho todos eran judíos. Cuando digo judíos me refiero a fariseos, a judíos que no creían en el Señor Jesucristo como enviado de Dios o hijo de Dios y que no le reconocían, apenas decían será un profeta, pero no es el Hijo de Dios. Y por eso es que ellos decían, nosotros creemos en el Dios de Abraham. De hecho, todos nosotros los judíos, decían ellos, somos hijos de Abraham, y este será hijo de Abraham porque es judío, pero no es hijo de Dios, no es el enviado de Dios. Por eso el Señor Jesús insistía, si ustedes no me reconocen como hijo de Dios, tampoco reconocen a Dios como Padre. Ustedes no creen en nadie. Bueno, hermanos y hermanas, yo creo que nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco, mientras vamos hablando de este tema. A medida que vamos avanzando en el tema, pregúntese ustedes, ¿no ocurrirá lo mismo entre nosotros hoy? Yo creo en el Dios creador, pero el Señor Jesucristo, como muchos, de hecho hay muchos que creen así, tal vez no en nuestra iglesia, no lo sé, probablemente, pero quiero creer que todos creemos lo mismo. Jesucristo es el Hijo de Dios, por tanto es Dios. Pero hay otros por allá en otras creencias religiosas que dicen, bueno, el Padre es una cosa, Cristo es otra cosa, Cristo es uno más. Es como un representante de Dios, es un delegado de Dios. No, mire, Cristo no es un siervo de Dios, no, es Dios. Es más, otras veces hemos hecho estudios como este. Hay creencias, no de ahora, incluso en el primer siglo de la iglesia se levantaron creencias que hacían la diferencia entre un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo. Ay, mire, ese Dios del Antiguo Testamento, decían ellos, y hay otros que lo repiten todavía ahora, a más de 2000 años de distancia. Mire, esto de que el Dios del Antiguo Testamento, usted lo mira, un Dios cruel, que levantó un pueblo llamado Israel y lo mandó a las tierras de Canaán y dijo, desbarátalos, destrúyelos, quémalos. Ay, qué Dios más cruel. Y después aparece Jesucristo, ay, qué persona más buena. Se equivoca si hace diferencia, es el mismo Dios. Y la Biblia nos enseña
razones claras en todos los libros del Antiguo Testamento por qué Dios tuvo que tomar decisiones muy duras frente a las naciones antiguas. Porque eran depravados delante de Dios. Y después dice la palabra, tanto para aquellos como para nosotros hoy, porque es el mismo Dios para todos los tiempos, por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Sabe lo que significa? Merecemos ser consumidos por Dios por causa de nuestros pecados. ¿Cómo no reconocer la misericordia de Dios, hermanos y hermanas? El que no reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios tampoco conoce o reconoce a Dios como Padre. No puede ser hijo de Dios el que no reconoce a Cristo como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, Él merece recibir toda honra porque es de la misma naturaleza que el Padre. El que dice que cree en Dios pero no obedece a Cristo, no cree en Dios. No hay manera de que tenga comunión con Dios. El Padre Dios envió a Jesucristo, Dios encarnado, lo envió para una misión única. Sí, fue enviado a la tierra. Cuando Pablo escribe a los filipenses, dice que se despojó, el Señor Jesucristo a sí mismo se despojó de la posición de gloria que tenía en los cielos. Se despojó quiere decir, tuvo que venir, y el hecho mismo de que tuvo que venir a la tierra es despojarse de su gloria, se humilló a sí mismo. A veces pensamos que cuando la Biblia dice, Pablo escribiendo a los Efesios, que se humilló, pensamos solo en la cruz. Bueno, la humillación de Cristo en la cruz es el momento supremo de su humillación, pero su humillación comenzó con el hecho mismo de su encarnación, porque no tenía por qué hacerlo. Óigame, ¿qué razón tenía el Señor Jesucristo para venir a morir por unos, no por unos, por todos nosotros, que no merecemos nada de Dios, por haber pecado, por ser pecadores? Yo quisiera saber, la mayoría acá tenemos hijos, creo yo, si usted daría su hijo o uno de sus hijos para morir por alguna causa, que por muy justa que sea. No, yo no quiero que ni uno solo de mis hijos muera por ninguna causa, a no ser por causa natural o por la causa de Cristo, que será la única causa válida. Menos si esa causa somos nosotros. ¿Usted daría su hijo para rescatar a los que no valen la pena y los que merecen ser consumidos? El Señor lo hizo. Por causa de nosotros envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Lo envió para una misión única, nuestra salvación. Qué bueno, hermanos, el Señor Jesucristo no vino a darse un ride, un paseo, a ver cómo andaban las cosas en la tierra, y con el único deseo de a ver cómo se siente ser hombre en la carne. No. Con el hecho de haber nacido como niño y crecer como hombre, eso ya es parte de su gran humillación. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por mera misericordia de Dios para nosotros. Su condición de hijo de Dios le hace el único capaz de salvarnos. El único capaz de salvarnos. Este mundo, en toda su historia, está llena de religiones. Yo creo que todos sabemos eso. Hay naciones todavía hoy que tienen miles de dioses. Hay naciones en las que se permite o se cree cada uno tiene su propio Dios. ¿Comprende qué confusión tan grande? Pero ninguna de esas religiones hacen énfasis en la salvación. El énfasis de la salvación, el énfasis de las religiones es un más allá al que hay que llegar por méritos humanos. Hay que ganarse algún estatus. Y yo creo que todos entendemos bien, si estamos bien enterados de las noticias, especialmente en estos años últimos de la globalización de la información,
que hay quienes hacen grandes actos de muerte, de terror, para ser mártires. Porque muriendo como mártires en el marco de creencias de su religión, son recibidos de mejor manera en el más allá. Entre más martirizante es su muerte y entre más infieles se lleve de este mundo, más gloria tiene en un más allá que no existe en las Escrituras. Entonces, en todas las religiones, en todas las formas religiosas, incluyendo la que más influye en nuestra cultura latinoamericana, de la cual muchos que estamos aquí o que están aquí proceden, hay que ganarse la salvación con propios méritos, con las obras buenas. Nuestra palabra, la palabra de nuestro Dios, la bendita Biblia que nosotros tenemos como la palabra de la única verdad eterna, dice que nosotros no podemos alcanzar la salvación por ningún mérito nuestro. No hay manera, no hay obra tan grande que podamos hacer que nos merezca la salvación de Dios. Todo es por la mera gracia recibida a través de la obra de Cristo en su sacrificio en la cruz. Por su mera gracia. Y el mensaje de fondo de todo lo que significa el Evangelio es la salvación de todos nosotros. No hay propósito más grande en el Evangelio sino la salvación de cada persona. Y solo Jesucristo, en su condición de Hijo de Dios, es capaz de darnos esta salvación. Oiga, una salvación así, que es gratuita, que es por gracia, que no la alcanzamos por nada que podamos hacer. Y la Biblia nos refiere, recuerde la carta de Pablo a los Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, no por mérito alguno, porque entonces cualquiera diría, si es por tener dinero y yo lo tengo, ay, qué bueno, yo sí lo merezco. Ahora, del que no lo tiene, pobrecito de mí, ¿cuándo voy a ser salvo? O si no es por dinero, sino por hacer cosas buenas, porque yo tengo un gran corazón, yo me lo merezco. Ah, pues mire, yo no, porque no tengo la oportunidad de darle de comer al hambriento, más bien que me den a mí, entonces nunca voy a ser salvo. O si fuera por las grandes influencias sociales, yo sí me merezco la salvación porque solo digo y me obedecen. Pues mire, yo no tengo ese poder sobre otros. ¿Cuándo voy a ser salvo? No es por mérito alguno, no por obras, para que nadie se inflame de orgullo, es lo que quiere decir, para que nadie se gloríe. Es por la mera gracia de Dios. Esta palabra, este evangelio de salvación por gracia merece ser oído, debe ser oído. Y es cuando leemos, siempre en el capítulo 5 de Juan, el verso 24, que ya leímos, de cierto os digo. Siempre es bueno aprender, hermanos, que la palabra, la expresión que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús hablando y dice, de cierto os digo. Eso es, lo que les digo es la mera verdad. Es una manera muy hebrea, judía, el Señor lo era, de decir lo que les estoy diciendo, les aseguro que es la única verdad. De cierto os digo, lo que les digo es muy cierto. Es un énfasis en la verdad. El que oye mi palabra, no dice aquí el que hace cosas buenas, no, el que oye. Hermanos, qué sencillo es oír. ¿Quién hace un gran esfuerzo por oír? A menos que haya mucho ruido, pero no se trata de eso. Más el oír aquí no es tanto la cuestión física de si oigo, sino si atiendo. El que oye y atiende, el que oye y aprecia. Cuando alguien está escuchando con sumo interés algo, seguramente pasa un camión y hace ruido por allá, y a lo mejor hay niños con otro ruido por aquí, pero usted no está concentrado. ¿Oíste ese ruido? ¿Están oyendo los pajaritos que suenan? No, pastor, estoy tan metido en lo que está diciendo que no oigo lo demás. Está en el ambiente el ruido, pero no lo estamos atendiendo.
Es lo que quiere decir el Señor. No importa cuánto ruido hay a tu alrededor, pero estás escuchando mi palabra. El que escucha mi palabra, el que atiende mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Se empieza por oír, hermanos. Yo creo que todos nosotros los que somos salvos en Cristo empezamos por ahí. Alguien nos habló de la palabra y prestamos atención. El mensaje más grande del universo merece ser oído, debe ser oído. Oiga, muchos ya han oído demasiado sobre Cristo, pero no han atendido su palabra. El nombre de Jesucristo se pronuncia en todo el mundo, pero no todos conocen su palabra, no todos atienden su mensaje. Óigame, hasta las canciones no cristianas hablan de Cristo, ¿sí o no? Es que el nombre de Cristo se volvió tan comercial. Óigame, yo quiero decir algo, la Biblia lo enseña. El diablo habla de Cristo. El diablo conoce la palabra de Cristo. Cuando el Señor Jesús recibió las tentaciones que vemos en el libro de Mateo, las tentaciones de Satanás sobre Jesús, ¿con qué le tentó Satanás? Pues usando la palabra. Oye, la palabra dice que Dios mandaría ángeles acerca de ti. ¿Y de dónde tomó Satanás? Conoce muy bien la palabra. Así que, hermanos y hermanas, no basta con conocerla, es si la recibiste, si la escuchaste con atención. Muchos han oído el nombre de Jesucristo, pero no han oído su palabra. Oyen el mensaje de otros, incluso cuando van a una iglesia, o aquellos que pretenden llamarse iglesia y que se promueven a sí mismos, y que promueven su propio evangelio, y que promueven una religión, y que promueven una modalidad distinta a lo que la Biblia enseña. Hay muchos que toman la Biblia como mera excusa para levantar grandes pedestales de su propia vida, para tomar fama y riqueza, y muchos son los que les siguen. Hermanos y hermanas, es más fácil tener seguidores cuando son engañados. Usted puede verlo, estos grupos que estamos diciendo, describiendo falsos profetas y falsos apóstoles, tienen más gente que nosotros. Oiga, pero cuando se predica la verdad, la gente no quiere oír la verdad. Es más fácil oír un engaño, ahí va a tener un estadio lleno, porque con el engaño. Por eso, hermanos y hermanas, no es casualidad, por eso es que Satanás tiene más gente que la iglesia, porque la tiene. Porque la gente es más dada a creer el engaño como si fuera verdad. ¿Por qué no tiene tanto así el poder de la verdad? Porque la verdad les señala su pecado. A nosotros mismos, siendo salvos en Cristo por su gracia, nos cuesta asimilar cuando alguien nos señala nuestro pecado. Hermanito, estás mal, ¿verdad? Has caído en el vicio de la mentira, en el vicio del alcohol, has caído en adulterio, en fornicación. No se meta conmigo, hermano. Aún siendo salvos, nos duele oír la mentira. Pero si fuese un engaño, hermanito, yo sé cómo anda tu vida, pero no te preocupes, Dios te ama porque nos ama a todos. Ese mensaje está bonito y se va a llenar, porque a nadie le gusta que le digan la verdad en su propia cara. Y la verdad la dice el Señor: de cierto te digo, si no crees, no recibes salvación. El que cree, recibe salvación por gracia. Este es un mensaje, hermanos, el mensaje que está el Señor diciendo, que además de ser oído, debe ser creído, recibido. Pero, hermanos, creer no es solamente una actitud mental. Bueno, creo lo que me dices, así que ya lo creo, ya recibí la salvación. Espérate, creer es algo más que eso. Creer demanda una
actitud. De creer en el Señor Jesucristo requiere una actitud del corazón, de todo el ser, de toda la persona. Esto involucra el creer en Él, involucra pensar, involucra razonar, involucra llegar a una conclusión acerca de la imperfecta naturaleza humana. Significa reconocer que ya no tienes nada que hacer, que ya no podemos nada por hacer para alcanzar salvación, a pesar de que lo hemos intentado. Yo he querido ser salvo por mis propios méritos. Yo he querido ser salvo y he probado esta religión y he probado aquello. Yo he querido ser salvo teniendo recursos y dando a comer a todo el que necesita. No es cierto, no se puede por eso. Me he dado cuenta de que eso no satisface mi vida, de que eso no me lleva a ningún final eterno con Cristo en el cielo. Por tanto, me rindo al Señor, creo en Él, dejo que Él transforme mi vida por completo. Significa llegar a una conclusión acerca de Él, una decisión frente a Él. Este evangelio que debe ser oído, este evangelio que debe ser creído, debe ser también finalmente recibido. Recibirle demanda una decisión. Por eso dijimos, hermanos, en el tema, oír, creer, recibir es una decisión personal. Tú no puedes creer por tus hijos, por mucho que querramos. Un hijo de nosotros que no es salvo, que no viene a la iglesia, que no quiere saber nada de Dios, ¿cómo quisiera que fuera salvo? Pero no puedo yo meterle el evangelio a su corazón. Y nadie puede pretender ser salvo porque, oiga, yo nací en esta iglesia, porque yo crecí en esta iglesia, porque tengo un historial desde mi genealogía antigua. Mis tatarabuelos fueron aquí grandes líderes y mi padre y mi madre, así que yo también, yo heredo esa. No se hereda. Cada uno tiene que tomar su propia decisión muy personal delante de Dios. Hay una polémica muy profunda, hermanos, que no la vamos a resolver hoy. Se vuelve una polémica, una discusión teológica, esto de que si la salvación es por recibir, que nadie recibe a Dios, y que no es por recibirle, que Dios impone la salvación. No vamos a poder. Los que estudiamos la Biblia tenemos una posición frente a esto, pero no es el tiempo en este momento para debatir y resolver esa discusión teológica. Lo que sí queremos explicar es qué significa recibir la verdad de Dios. Esta verdad del evangelio debe ser recibida, creída, recibida. Recibirle demanda una decisión personal, y recibirle es sencillamente rendirte delante de Él. ¿Qué cosa es rendirnos, hermanos? Rendirnos es como cuando hace unos días estuvimos hablando con muchos detalles sobre esto en un estudio bíblico aquí mismo. Rendirnos delante del Señor Jesucristo es como cuando alguien va a una guerra y cree que va a ganar. Esa es la persona que cree que por sus propios méritos va a alcanzar la salvación eterna. Yo puedo solo, y en mi propia religión, con mis propios medios, haciendo lo bueno, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que no. Pues ese es el soldado que al final pierde la guerra. Antes, si no muere en la guerra, ¿qué hace? Tira el arma, dice: me rindo. Lo intenté todo, pero fui derrotado. Señor, me rindo delante de ti. Me di cuenta que no puedo ganarte. Me di cuenta que por mis propios méritos no puedo alcanzar ninguno de tus beneficios, ninguna de tus bendiciones, y la más grande se llama salvación eterna. Me rindo, eso es recibirle. Recibo tu absolución, recibo tu perdón que me das por gracia, porque no me queda más, me rindo. Recibirle es rendirte delante de Él. Recibirle es empezar con Él una nueva vida, con Él y por Él. Ninguno de nosotros puede empezar de nuevo nada.
El Señor Jesús dijo una vez: ¿alguien puede ir al vientre de la madre y nacer? Recuerda en la discusión con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y fue Nicodemo mismo quien le preguntó. Juan capítulo 3. Señor, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Hay que ir al vientre de la madre y nacer otra vez? El Señor fue cuando le dice: no se trata de eso, se trata de nacer en el Espíritu. Ahora yo pregunto algo. El Señor no hizo esa discusión, pero podemos hacerla nosotros ahora. Si se pudiera volver al vientre de la madre, suponga que usted a esa edad que tiene dice: voy a evaluar mi vida, y al evaluarla me decepciono. Qué malo que soy, cuántas cosas malas he hecho, y yo estoy dispuesto a cambiar mi vida. Señor, permíteme nacer de nuevo del vientre de mi madre. Es imposible, ¿verdad? Pero suponga que se pueda. Y usted vuelve a nacer como un bebé. Pregunto, ¿las cosas serían diferentes? Imposible. Seguramente no cometería los mismos pecados, pero sería igualmente pecador. ¿Sabe por qué? Porque todo el que nace pecador. Casi cada vez que predicamos hablamos de lo mismo, ¿verdad? Usted ya ha oído aquí muchas veces esto. Nosotros somos pecadores, no por los pecados que cometemos. Cometemos pecado porque nacimos pecadores. Es la manera en que nacimos. No nos volvemos pecadores hasta que mentimos la primera vez. Mentimos la primera vez porque nacimos dispuestos a mentir. Al niño usted no necesita enseñarle lo malo. Claro, ya de grandecito aprende a ser más malo por nosotros. Pero él no necesita que le enseñemos a mentir. Él va a mentir solito. Siempre que usted sorprende, mamá especialmente: niño, no me toque allí, no entre allí. Y de repente usted lo sorprende y el niño no se da cuenta que usted llegó de momento. Niño, ¿qué estás haciendo? Y ya rápido esconde la manito hacia atrás. Nada. Y algo esconde atrás. ¿Quién le enseñó eso? Usted no. Lo saca de su naturaleza. Óigame, usted no necesita enseñarle al niño a patalear cuando está enojado por algo. Niño, no es hora de estar jugando en la iglesia. Y él dice: yo quiero jugar. Y usted lo reprende un poco. ¿Quién le enseñó a patalear? Solito. Usted no le enseñó eso. La mala crianza no se enseña, es natural. Usted puede nacer 5 veces más del vientre de su misma madre y van a ser igualito de pecador. ¿Comprende? Eso no es nacer de nuevo, no. El nuevo nacimiento, para ser una nueva persona según la voluntad de Dios, solo se nace espiritualmente en Cristo. Y solo Cristo es capaz de permitirnos y de hacer que nazcamos de nuevo de esa manera. Empezar con Él una nueva vida. Y este es el más grande resultado. Mire bien el versículo 24 que hemos leído. Dice la palabra en el verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, ¿cuál es el resultado? Tiene vida eterna. 2 cosas sobre esta frase. Primero, que ya la tiene. No la tendrá. Yo creo que de esto, hermano, tenemos siempre que debemos tener una enorme convicción, una enorme seguridad. Si nos preguntamos unos a otros: ¿usted es cristiano? Sí, soy salvo en Cristo, amén. ¿Qué significa ser salvo? Bueno, significa que cuando me muera voy a ir al cielo. Ay, qué salvación más lejana, porque yo no creo que ninguno de nosotros se va a morir hoy. ¿Cuánto falta que nos muramos? Espero que mucho. Por lo menos yo espero, si Dios me lo permite, morirme después de los 90. Falta bastante. Ay, hermanos, esa salvación que hasta que yo me muera está larguito. ¿Qué salvación más lejana? No, hermanos, qué bueno que este versículo me dice que si he creído en Cristo, tiene vida eterna. La tengo ya. Soy salvo hoy, desde hace rato que conoce a Cristo. Ya somos salvos.
El que cree, de cierto te digo que si tú crees que yo soy el Hijo de Dios, ese tiene. ¿Qué cosa tiene? Ya la tiene. ¿Qué tiene? Vida eterna. No dice la Biblia, tiene vida mientras cree en mí, mientras se porta bien, mientras diezma, mientras viene. No, hermano, ya la tienes. En el camino de crecimiento te vas a desviar, vas a resbalar, vas a caer, tantas cosas que no hacemos bien en nuestra vida cristiana, pero nada puede quitarte la salvación que Dios te ha dado. Te la dio eterna, no para un ratito. Nadie te la puede arrebatar. Ya te la dio y es para siempre. Amén. Pero además, mire bien lo que significa en la parte final de este versículo 24, insistimos en él, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ya no vas a ser condenado. Dos cosas en las formas verbales. ¿En qué forma está? ¿Tiene vida eterna? Tiene. ¿En qué tiempo está? Presente. Y mire cómo sigue. Ya no vendrá. ¿En qué tiempo está? Futuro. Ya no hay manera en que en el futuro tengas condenación, que seas condenado. Mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado, ya eso es pasado. Mire bien qué bonito este versículo, cómo están los tres tiempos allí. Ya tiene vida eterna, ya no será condenado, porque ya la muerte pasó. ¿Comprende esto? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a los versículos. De repente hasta de memoria lo sabemos, pero qué hermoso saber que ya no hay manera de retroceder a la muerte, porque Él nos da vida eterna. Ninguna otra decisión de la vida tiene tan grande resultado. Hermanos, ¿cuál puede ser una decisión más grande en nuestra vida? ¡Ay, que me casé! Qué momento tan hermoso, ¿verdad? Tanta ilusión y qué bonito, y la luna de miel, qué hermoso fue aquello. 10 años después, no estoy seguro de que yo creo que me equivoqué. Otra cosa, el día que me gradué, hermano, ay, como yo deseaba desde preescolar, quería ser ingeniero, doctor y no sé cuántas más, y lo logré y tengo 2 maestrías, qué cosa tan grande. Y cuántas veces yo he oído, pero ¿sabe qué, pastor? Yo creo que me equivoqué de profesión. ¿Lo han oído en alguna vez? Y parecía exitoso. Sí, pero ya estoy cansado. Además, ya yo creo que no es lo que quería. Ay, hermanos, hay decisiones muy grandes que al final nos decepcionan. Espero que no, hay muchos que no. Sigo firme en eso porque me gusta lo que hago. Dios te bendiga en eso. Pero aún así no es lo más grande. La decisión más grande es aquella que tiene resultados eternos. Y es solo un momentito en la vida. ¿Cuál momentito? Creer en Él, rendirte a Él, entregarte para siempre a Él. Y Él te da vida para siempre. Un para siempre eterno. Ninguna otra decisión a todo lo largo de tu larga vida puede ser más grande que esta. Es de vida o muerte. Hay muchas decisiones que pueden cambiar. Me equivoqué. Oiga, qué pena. Espero que no siga ocurriendo entre nosotros, pero ocurre. Me divorcié, me vuelvo a casar. 2 veces, me vuelvo a casar 3. Bueno, está bien. Hay decisiones que cambian. Me fue mal en ese trabajo, no importa, voy a buscar otro trabajo, otro empleo. Ese amigo no me conviene, me busco otros. Hermanos, las decisiones que tomamos en la vida son cambiantes. Aún nuestro carácter es cambiante. Pero hay una cosa que no cambia: la vida eterna que el Señor te ha dado es para siempre. Y cuando tú tomas la decisión de ser salvo en Cristo, recibir esa salvación porque te rindes a Él, es de vida o muerte. Quien dice que sí, Señor, me rindo a ti, dice la Biblia, has pasado de muerte a vida. Pero otros dicen, no, yo no quiero, yo no creo en eso. Ay, qué triste, decidiste para muerte. Podemos tener clara la historia de aquellos 2 muy amigos,
con Cristo en la cruz, ¿recuerdan? Cristo en el centro, un ladrón a su derecha y otro a su izquierda. Los dos eran muy buenos. Recuerden que hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Porque hay quienes dicen el buen ladrón y el mal ladrón. Yo sigo insistiendo, ninguno de ellos era mal ladrón, los dos eran muy buenos. Así que aquel buen ladrón no era porque era buena gente, era porque era buen ladrón y él mismo lo reconoce. Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Este ningún mal ha hecho. No entiendo por qué está aquí con nosotros. Él decidió para bien, para la vida eterna. Y el Señor se lo dijo: hoy mismito estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y el otro: nah, si tú eres de verdad, bájate a ver si es cierto. Hoy decidió para mal. Un tiempito, mire qué cortito, horas estuvieron allí. Pero uno decidió para bien y el otro decidió para mal. Y esa decisión no se puede cambiar al día siguiente. Para siempre. De vida o para muerte. Es para la eternidad. Pero además, hermanos, hermanas, es personal. Tercera vez que insistimos en este momento. Es personal. ¿Cómo quisiéramos que nuestro hijo, que nuestro vecino, que nuestro amigo, que nuestra pareja sea salvo? Pero no quiere. Y nadie puede imponerle la salvación como ponerle un sombrero en la cabeza. Ya te hice salvo. No puedes hacerlo. Recuerdo hace muchos años una jovencita en la iglesia. Pastor, yo quiero que me aconseje. Claro que sí, aquí estamos. ¿Qué quieres? Bueno, en la universidad, un muchacho allí que anda allí conmigo y quiere que salgamos. Bueno, de hecho ya hemos salido. Estamos hablando de un noviazgo. Casi. Okay. Bueno, la primera pregunta, hermanita: ¿de qué iglesia es él? No, es que él no es cristiano. ¿Y qué estás haciendo ahí?, le preguntó. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué no atiendes lo que la Biblia dice? No hagas, ¿cómo dice? Yugo desigual. ¿Ah? Se nos olvidó a todos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ya? Y sencillamente me dijo: ay, hay gente tan ingenua, ¿verdad? Pastor, yo entiendo esas cosas, pero yo hablé con él. ¿Con quién? Con el muchacho. Sí, pero si no es cristiano, no te va a entender. El lenguaje espiritual no lo entienden los que no están en el espíritu. Lo dice la Biblia. Y entonces me dice: yo estoy segura de que cuando nos casemos lo hago cristiano. Ay, lo mismo está diciendo él, muchacha. En cuanto nos casemos la saco de la iglesia. Qué triste reconocer, hermanos, muchos de nosotros como pastores hemos casado parejas donde él hasta viene a la iglesia, viene y se convierte supuestamente, hasta lloran aquí y hasta los bautizamos y se van para siempre cuando ya se casaron. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Se entendió bien, hermanos? Digo se entendió bien porque lo leemos tanto, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Y sigo juntando mi dinerito con un socio que me dio la espalda. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y sigo haciendo lo malo con aquel compañero de trabajo solo porque me pidió un favor y me llevó al enredo también. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pastor, pero es que parecía tan... Sí, parecía. El diablo es un ángel. ¿Sí o no? El diablo es un ángel que Dios creó. Pastor, es que parecía un ángel. El diablo no parece ángel, el diablo es ángel. Pero le dio la espalda a Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos y hermanas, que la decisión es solo tuya, no de otro? Y no puedes enredarte haciendo decisiones a medias, sino tal como el Señor lo indica. La Biblia solo determina dos grupos: salvos o no salvos. No hay medio salvos.
Y ya se ha vuelto costumbre dar un ejemplo tan sencillito para que todos lo entendamos. Hermanos, hermanas, ¿ustedes han visto alguna vez a una hermana medio embarazada? ¿Existe eso? O algunos hermanos que dicen, ¿usted está enfermo? Sí, tengo, úlcera. Unos no dicen tengo úlcera, dicen tengo punto de úlcera. ¿Punto de qué? O la tiene o no la tiene. Cualquier otra enfermedad, tengo SIDA, tengo punto de SIDA. O lo tiene o no lo tiene. Yo no sé de dónde. Tengo a punto de ser salvo. No, hermano. O es salvo o es condenado. Mire, yo estoy diciendo o es. No estoy diciendo Dios te salva, eso sí es verdad. O Dios te condena. No, Dios no condena a nadie. No nos equivoquemos. Dios no condena a nadie. Más bien todo lo contrario. Dios ha establecido el único mecanismo, la única forma, el único método, el único camino para ser salvo: Jesucristo. Y lo dio para que nadie se pierda. De cierto os digo que el que cree en mí recibe vida eterna. El que no, ya es. Dice, yo lo condeno. No, el Señor Jesucristo no condena a nadie. Tú te condenas solito. Solo te advierte lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Cuando tú desobedeces y haces lo que no deberías hacer, tú solito te condenas. Nadie puede recibir salvación mediante otra persona, porque no se hereda, porque no se gana, y nadie puede evitar ponerse frente a esa decisión. Hermanos, aquí no hay escépticos, no puede haber. Escéptico es aquel que, ¿con quién se va? ¿Con esto o con el otro? Bueno, yo no me voy con ninguno, me abstengo. Ay, hermanos, en relación con Cristo nadie se puede abstener. Todos daremos cuenta al Señor un día, ¿sí o no? ¿Por qué no recibiste mi palabra? Te dirá el Señor. ¿Qué le vas a decir? Señor, es que yo era escéptico, no me iba ni con unos ni con otros. Pues el único lugar para los escépticos está en el mismo lugar que los incrédulos: el infierno. Hoy es el día de salvación. Tú no eres dueño del mañana. Bueno, me gustó esto y lo entendí, pero ¿por qué tiene que ser hoy? Voy a volver el próximo domingo, o tal vez en Navidad, o tal vez en la Semana Santa del año que viene. ¿Y quién te dijo que tú puedes estar seguro de estar vivo mañana? Ah, pastor, usted acaba de decir que le falta mucho tiempo. Ese es mi deseo. Yo espero morirme muchos años más tarde, pero Dios, si quiere llevarme mañana, Él es dueño de mi vida y Él decide cuándo nos vamos, ¿sí o no? Tú no eres dueño de tu mañana. El tiempo es hoy. No se debe postergar esta decisión personal. El tiempo es ahora. Si ya oíste su palabra, te falta creer en Él. Si crees en Él, recibirás la vida eterna hoy mismo. Pasarás del dominio de la muerte a disfrutar la vida plena con Cristo. No te arriesgues a esperar más. Decídete ahora mismo por Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por esta palabra. Estamos muy contentos de la oportunidad que nos has dado de compartirla otra vez, pero especialmente porque hay hermanos, hermanas, amigos que tenían que oírla y ha sido escuchada. Ahora te ruego que sea creída, que sea recibida. Sigan orando, hermanos. Veo algunos rostros de personas que están por primera vez. No sé en qué condición, son salvos o no. La invitación es la misma. Si este mensaje te ha llenado de claridad, en el sentido de que tienes que tomar una decisión, no puedes evitarlo, pero además que nadie va a tomarla por ti, es solo tuya. Levanta tu mano para indicarme: pastor, yo necesito que usted ore por mí, necesito ser salvo,
empezar este camino de la mano de Cristo. Ahora entiendo que no es un siervo de Dios, un delegado de Dios, un enviado de Dios en el sentido de un representante. Es Dios hecho carne. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano. Tal vez alguna persona que ya es salva, pero se ha desviado. Es que me fui por allí, que resbalé en el mundo hace unos días, hace una semana, hace 10 años, yo no sé cuánto tiempo. Necesito reconciliarme con el Señor, volver a la comunión con Dios. Pastor, ore por mí que quiero reconciliarme con mi Señor. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios sigue llamando a todo aquel. Pastor, yo me he desviado por alguna razón. No importa cuál sea la razón. Ya estás aquí, bendito el Señor. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano. Hay creyentes aquí que a lo mejor dicen, yo soy salvo, pero mi vida no está bien. No es tanto de reconciliación, sino de consagración. Quiero consagrar más mi vida. Más tiempo de oración cada día. Más tiempo a la palabra cada día. Pastor, ore por mí, que quiero fortalecer mi comunión con el Señor. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oh sí, 1, 2, 3, muchas manos, Dios te bendiga. Todos necesitamos hacer este voto de consagración todos los días delante de Dios. Dios te bendiga, levanta tu mano, Dios te bendiga. Necesito, hermano, que ore por mí, no solo por mí mismo, sino que me use el Señor para llevar esta palabra que he escuchado hoy. Palabra de salvación a todos mis vecinos, amigos, parientes, personas cercanas a mi vida. Levanta tu mano por última vez si no lo has hecho. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendito tu nombre, santo, glorioso Señor. En esta hora estamos contentos porque hay frutos, hay resultados espirituales por la predicación de tu santa palabra. Permite que sigamos gozándonos a lo largo de este día, de esta semana, de este año, a lo largo de nuestra vida, aprovechando todo instante para gozarnos en llevar tu palabra, testificar de ti constantemente donde quiera que nos movemos. Tú has visto, Dios, cada mano alzada en esta mañana y también cada corazón. Quizá no levantaron su mano, tú conoces lo que hay en cada pensamiento. Y quiero, Dios, pedirte que tu Espíritu actúe de acuerdo a la necesidad de cada uno. Oramos agradecidos en el nombre maravilloso, dulce, eterno de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.